su victoria. ¡Hey! Cantamos porque ha hecho grandes cosas, porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso, magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 porque ha hecho grandes cosas, porque ha hecho grandes cosas, Dios tan poderoso, magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 con trompetas. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Grito de júbilo al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanos de danza y de alabanza también. Es una bendición estar con ustedes. Los que todavía no los había saludado, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Hemos estado durante algún tiempo teniendo una recuperación que pues no sé cuánto tiempo se va a llevar. Yo quisiera que fuera ya, ¿verdad? Pero a veces, así como dice Isaías 58:8, ¿verdad? Que Isaías 58 es mi llamamiento, y ahí dice que tu recuperación sea rápida. Sin embargo, Dios sabe por qué pone a los sapos debajo de las piedras, ¿verdad? Y Él sabrá la lección de aprendizaje que estoy recibiendo. Mientras aprendo, quiero seguir enseñando. Dice la Biblia que uno de los más connotados hombres en la reconstrucción del templo llamado de Salomón, que después vino a ser de Zorobabel, llamado de Zorobabel, ¿verdad? De Esdras y Nehemías, dice que él se dedicaba a estudiar, a enseñar y a practicar la ley. Entonces hay que estudiar. Yo quiero seguir estudiando, pero también quiero seguir enseñando y practicando también, ¿verdad? No puedo dejar de mencionar y de agradecer nuevamente a todos aquellos que finamente han estado orando por su servidor. Se los agradezco mucho, y pues les ruego que lo sigan haciendo. Esto todavía no se ha terminado, y pues solamente el que lo vive sabe dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Conoce los temores y tantas cosas que uno a veces le parecería que son ajenas a un cristiano. Y de eso más o menos les quiero hablar en un momentito. Ya estoy prácticamente predicando,
pero me impresionó mucho un versículo, y lo he estado comentando con muchos hermanos y seguramente a ustedes también ya se los dije, que es cuando el apóstol Pablo dice que cuando llegó a cierto lugar, creo que era Macedonia, tenía muchas tribulaciones, y tenía tribulaciones por fuera y temores por dentro. Dije yo, wow, el apóstol Pablo con temores. Pues sí, ¿cómo? ¿Quién dice si este hombre era tan impresionante? ¿Ah? Lo muerde una serpiente, hermano, y solo se la sacude así en el fuego, hermano. Qué tremendo. Y dice que tenía temores. Está en la cárcel y está diciendo, regocijaos. Otra vez os digo que os regocijéis. Sin embargo, él confiesa en ese versículo que él tenía temores por dentro. Y a continuación dice, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Entonces aquí me impresionó otra cuestión, porque él está diciendo prácticamente que él estaba deprimido. Y los estados de depresión para nosotros, como son estados del alma, ¿verdad? Y decimos, no, son charas, lo que necesito es una buena ministral liberada y ya, que se deje charas. Pero, ¿y Pablo? Y dejemos por un momentito a tan insigne apóstol. ¿Y el Señor Jesús? Que llegó a decir en determinado momento, mi alma está triste. Y no se quedó ahí, sino que dijo, hasta la muerte. Y entonces eso me lleva a considerar a mí algunas otras cosas. Dice la Biblia que hombres de Dios de la talla de Moisés, de Elías, de Esdras, de Nehemías, en algún momento llegaron a sentir miedo y también llegaron a sentir depresión. Un Moisés que le dice, si me vas a tratar así, mejor mátame. Imagínense usted. Un Elías que le dice, mira, yo ya me di cuenta que no soy mejor que mis papás, así que mejor mátame. Pues ahora no te mato, le dice el Señor, porque vos no sos el que mandás aquí, te voy a llevar vivo. Pero a lo que yo voy es que en ese estado de depresión, el remedio, la medicina, era el consuelo. Y dice, y Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló por medio de la llegada de Tito. Pero después dice, y no solo por medio de Tito, sino por medio del consuelo con el que Tito había sido consolado. Entonces ahora resulta que ya no solo Pablo había estado deprimido, sino que Tito también. Y es que al analizar el principio, porque vamos al principio, como muy bien exponía hermano Marco Vinicio en el primer servicio, nosotros tenemos que regresar al principio tiempo y al principio persona. Entonces, si nosotros consideramos cómo era la iglesia al principio, hermano, qué bárbaros esos, iba a decir esos tipos, ¿verdad? Pero con cariñito lo digo, no en forma despectiva, que los perseguían y hermanos salían contentos de haber sido azotados por el nombre del Señor. Imagínese usted. Pero yo me imagino que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, que había momentos en que ellos decían, pero ¿cómo es posible si yo estoy haciendo el bien y me viene esta cuestión y otra vez la persecución? Me imagino, se vale pensar y se vale hablar lo que uno piensa. Si no es eso la libre emisión del pensamiento, pues, que tanto se defiende, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que llegaba el momento en que se deprimían. Sí, pero si estaba haciendo el bien y no me sale nada bien. Compro aguacates para vender a 6, los compro a 5 y los termino dando a 4. Y suplicando que me los compre. Pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló también a nosotros. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque entonces, si es un reinicio, la iglesia tiene que tener un replanteamiento del verdadero evangelio.
Perdón, pero no es necesariamente, y lo digo aquí con el ojo pache, pero lo tengo que gritar otra vez, no es necesariamente el evangelio que se predica desde todos los púlpitos en la actualidad, en todas las congregaciones llamadas cristianas. No es, tiene que corroborarse, repito, tiene que haber un replanteamiento del concepto y de la vivencia. ¿Cómo era el evangelio del principio, hermano? Cuando tenían problemas, ¿a quién iban? ¿A quién acudían? Cuando tenían problemas, cuando los presionaban para que negaran su fe, ¿qué era lo que hacían? ¿Negociaban con su fe? De ninguna manera. Echaban fuera demonios, hermano. ¿Será que eso es lo que está pasando en el evangelio moderno? Echaban fuera demonios, batallaban, oraban, gemían, clamaban, profetizaban, la gente se burlaban de ellos y ellos seguían adelante. Entonces el replanteamiento, y tenemos que volver al principio tiempo y al principio persona, como repito, como lo exponía Marco Vinicio en el primer servicio, volver al principio persona, pero el principio tiempo también es importantísimo, lo tenemos que volver a hacer. Quizá una de las cosas que a mí me impactó mucho, hermano, en este proceso, fue que, como le contaba el viernes ya no me acuerdo cuándo se lo conté, buscando ahí música que pudiera alimentar mi alma en este proceso, me encontré con aquel himno que dice la vía dolorosa, por la vía dolorosa. Lo han oído, ¿verdad? Y entonces hay una iglesia adventista que hizo un collage entre la vía dolorosa y la película de La Pasión que hizo Mel Gibson. Y entonces cuando yo lo vi, ay, Dios mío, fue impresionante, porque ahí el artista que hace del Señor Jesucristo sale todo vapuleado, golpeado, y en ese momentito yo tenía mi ojo bien hinchado, y el artista con el ojo de este tamaño, tuve que romper en llanto yo, diciendo, pero entonces yo soy un chillón. Porque el Señor sufrió más que lo que Mel Gibson pudo contemplar, porque Él se fue incluso hasta el mismo infierno después de haber llegado a la cruz, hermano, y haber tenido ese tipo de muerte tan terrible, de maldición, porque estaba escrito que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Entonces digo yo, si ese es el principio, creo que una de las cosas que Dios quiere con nosotros es que muramos. Y ese sería el reinicio. Porque si nosotros no podemos morir, perdón, es que, mire pues, el ejemplo que he estado poniendo también es el de la computadora. Cuando se trabó la computadora, que tal vez no es necesario llamar al técnico, sino que lo que sería necesario es apagarla. Y muchas veces, ¿cómo cuesta que se apague? Y ahí se queda pensando la computadora, y el relojito va a dar vueltas y va a darle vueltas. Y yo digo, bueno, pero no la voy a apagar, ni le voy a quitar la batería, ni la voy a desconectar. Mejor me voy a acostar. Al día siguiente todavía está medio haciendo así, una computadora más terca, ¿eh? Pero al fin se apaga. Y cuando se vuelve a encender, ¡pam!, ya no tiene el problema. Pero antes de que se diera ese inicio, ese reinicio, tuvo que haberse apagado. Ese apagarse es muerte. Tenemos que morir. Entonces, considerando esto que le estoy diciendo, y ahorita voy a entrar en lo que tengo escrito acá, que está íntimamente ligado con lo que estoy hablando y con lo que he hablado desde el viernes, yo veo que cuando el Señor dice que ante los ojos de Él es bien vista la muerte de todos sus santos. Yo lo he estado diciendo antes de que esta cuestión viniera. Dios quiere que nos muramos. Algunas cosas, le voy a poner ejemplos. Tal vez no voy a abundar en ellos porque quiero entrar de lleno en lo que escribí acá. Fíjense ustedes que David tenía varios problemas, pero quizá uno de sus problemas más notorios era que era mero querendón. ¿Cuántas esposas tenía?
¿Cuántas? 7 esposas, hermano. 7 con hijos. Porque Mical ya no tuvo hijos de él. 7 esposas, hermano, no le bastaba una. Y cada una de esas esposas representa una familia política. Y usted ya no aguanta ni con la mitad de la familia política que es 7, hermano. Y dice la Biblia que Absalón, cuando lo persiguió, violó a 10 concubinas. ¿Cuántas iban ya? 17 mujeres, hermano. Y todas puros semacos bajo el mismo techo. Vaya, claro, las 7 esposas, dentro de ellas estaba Betsabé, pero antes de que fuera su esposa, su peor error, y que la Biblia lo dice, que él fue perfecto en todo, excepto, dice, en el asunto de la mujer de Urías, Eteo. Entonces aquí yo tendría que preguntar, ¿cuál era el problema de David? ¿No cantaba bien? ¿No tenía unción? ¿Le tenía miedo a los gigantes? Era agarrado. Era más agarrado que un trapecista novato. ¿Cuál era su problema? Las mujeres. Él fue el que hizo ese himno que oía yo hace mucho tiempo, que decía: la cosecha de mujeres nunca se acaba. Ese era su problema. Entonces, antes de que él abandonara esta tierra, que es lo que nosotros confundimos con muerte, nosotros confundimos la muerte con abandonar esta tierra. Antes de que él abandonara esa tierra, murió a eso. Agradable es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Y qué? ¿Y cómo lo puedo comprobar? Bueno, usted lo podrá decir: ni modo, hermano, si ya estaba viejito, como quiera, pero murió porque el que tenía ese problema, hermano, le ponen a una muchachona, jovencita, virgen, para que ahí le daba mucho frío en las noches. Y en ese tiempo pues no habían esas colchas eléctricas que hay ahora, ¿verdad? Entonces le pusieron a la muchachita ahí a la par. Nunca le hizo nada. Murió. Entonces cuando muere a eso, reinicia en ese mismo sentir. Nunca lo había podido abandonar, pero llegó el momento en que murió a eso. Eso le pasó a Moisés y a todos los grandes hombres de Dios, grandes hombres y mujeres. Entonces hay cosas, y por eso es que yo decía, profetizando prácticamente, y es el anuncio que han estado pasando para anunciar el retiro, que este año se iban a derrotar gigantes que nunca habías podido derrotar. Pero ¿cómo los vas a derrotar? Pues estando en la cruz. Entonces, al estar en la cruz, ya eso no te va a hacer ni cosquillas. Y después viene novedad de vida. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, que nosotros nos unimos a Cristo en su muerte para después andar en novedad de vida. Tenemos que morir algunas cosas para andar en novedad de vida. Ese es el evangelio. El evangelio no es ir al culto de vez en cuando o estar siempre metido en el culto. El evangelio, al final de cuentas, es morir uno y no estar matando a los demás, hermano, porque eso es bien fácil. Fulano no sirve, mengano tampoco, perencejo, estoy decepcionado de todos. Tenía razón San Napoleón, que mientras más conozco a la humanidad, más amo a mi caballo. Porque ese era el concepto que tenía Napoleón de su caballo.
hermano, y a veces era muy agresivo porque un hombre que había batallado a la par de él le dijo, mire, emperador, le dijo, porque ya llegó a ser emperador, le dijo, mire, yo he participado en todas sus batallas y nunca me ha ascendido usted a general. Y le dijo, mi caballo también me ha acompañado en todas mis batallas y nunca lo ha ascendido ni a teniente. Lo ponía encima del otro hombre que era un guerrero. Entonces, cuando uno no muere, hermano, siempre está considerando la vida de los demás. Eso debe de finalizar en nosotros, hermano amado. Tenemos que considerar nuestra propia vivencia, porque tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Claro está, digamos en el caso mío, en el caso de nosotros los ministros de púlpito, y no solamente de púlpito, sino que también de administración persona a persona, podemos aconsejar, decir y tratar de medio componerle el moño a la novia. Pero al final, porque esa es parte del trabajo que el Señor nos dejó. Pero la mayoría, toda la cristiandad, lo que tenemos que hacer es ver hacia adentro. Este es mi problema, este es mi error, esto es lo que yo debo de derrotar en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el gigante que no me deja avanzar y lo voy a desterrar. No voy a volver a ser igual. Esa es la batalla que deberíamos de tener. No que, hermano, de veras, mire, hay gente que visita las iglesias y está desesperado y decepcionado. Ni una iglesia le parece buena. ¿Y por qué? Porque tiene razón si no hay ni una buena. En el sentido absoluto, pues. Siempre hay alguien que, hermano, siempre hay clavos. Vaya, si no me lo cree, porque alguno habrá dicho, no, ahí sí que no estoy de acuerdo. Bueno, mire pues, volvamos al principio. La iglesia al principio tenía clavos, ¿sí o no? ¿Cuál fue el primer clavo que se dio en la iglesia al principio? Bueno, no le repartían bien a las viudas, dice el hermano. Sí, es cierto. Pero no solo ese era el problema. Pregunto, ¿por qué no le repartían bien a las viudas? ¿Cuántos han leído Hechos capítulo 6 y 7? Perdón, a ver, solo aquel me quiere hablar hoy, está bueno, préstenle un micrófono que vamos a conversar con Jacob. Pues, ¿y vos? Mucho gusto, Dios te bendiga. Te amamos, apóstol. Gracias, Jacobito. Amén. Igualmente. Pues había una preferencia entre los griegos y ¿Cómo los está la hebreos. familia? Bien. No, como ellos no quieren hablar conmigo, hablemos nosotros. Pues sí. Bien, te extrañamos mucho. Gracias. Había preferencia entre los griegos y los hebreos. Entonces no repartían bien porque había, ¿qué dijiste? Preferencia. ¿Y a quién preferían? Bueno, cada quien prefería a su gente. ¿Y cómo se llama eso? Perdón, ¿cómo se llama? ¿Discriminación qué? Porque hay discriminación sexual, religiosa. Había racismo. En la iglesia al principio había racismo. Uy, no, entonces no me quedo en esa iglesia, dirá alguien. ¿Y a dónde vas a ir? Ok, entonces, como había racismo, entonces había mala distribución de los alimentos. ¿Y a qué daba lugar eso? Sí, el racismo ya de por sí es una injusticia. Pero ¿qué motivaba? ¿A qué actitud de las personas? ¿Qué tal, fulanita de tal? Tú eres hebrea. 2 cucharadas de frijoles. Murmuración. Entonces empezaron a murmurar. ¿Quiénes murmuraban? ¿Quiénes murmuraban? Las griegas. Sí, qué desgracia. Mira, viste que a ella le dieron 2 pedazos de carne y a mí la mitad de uno. A mí me dijeron que ya no había, que solo salchicha. Kosher, pero salchicha. Y yo vi que atrás venía una hebrea y a esa le dieron lomito. Entonces, ¿quién murmuraba?
Y de la murmuración venía el chisme. Pero ¿de qué iglesia estoy hablando? Entonces yo sé que ahorita alguno estará diciendo, entonces si estoy en la iglesia verdadera, porque aquí, hermano, he visto unas murmuraciones. No, tranquilo. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero ¿cómo llegaba el necesitado? Sinceramente, ¿cómo llegaba el hijo pródigo de regreso? ¿Cómo llegó? Exigiendo. Llegó, mira, yo, pues, un rinconcito que me den, por favor. Hazme como el más pequeño de tus jornaleros. Así llegaba. Y él ve la misericordia del Padre. Entonces, él sí había visto por dentro. Hay mucha gente, hermano, en el reinicio que debe dejar de ver un momento hacia afuera. No estoy diciendo que no se mire, también hay que ver porque uno debe ser objetivo, pero también debe ser subjetivo. Y lo subjetivo es el ojo interno hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Tú te has puesto a pensar en las cosas que tú has hecho mal? ¿Has descubierto algunas? ¿Has eliminado algunas de esas? ¿Y habrá alguna contra las cuales todavía estás batallando? Ok, entonces parte de esto es el reinicio. Entonces en el reinicio yo quiero hablarles de, como le digo, este es un link. Y hermano, ya 20 minutos me quedan porque 45 me dijeron que tenía que predicar. Es un problema, ¿va? Y yo me quiero sujetar, pero la carne es débil. Denle un aplauso al Señor, al Rey bendito. Entonces he querido llamarle a este pensamiento la zaranda. Ahora, quiero basarme en los mismos versículos, en los primeros versículos que leí el día viernes, en donde me encontré con este versículo en la Reina Valera 1909, la versión revisada, muy buena versión, por cierto, se le llama la antigua, que dice, Hebreos 12:28, así que tomando el reino inmóvil. Ya de eso hablamos bastante el día viernes, pero quiero acercarle el zoom a lo que le voy a decir en un momento. Vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, yo le decía a los hermanos el día viernes que el anuncio del evangelio que se dio al principio, y nosotros reinicio, tenemos que volver al principio. El anuncio fue el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese anuncio tiene que regresar. Y ese anuncio tiene que regresar a la iglesia para predicar que el reino de los cielos está por terminar de ser instalado con la venida del Señor Jesucristo. Y antes de esa venida, que sería la segunda, la manifestación en una boda hacia su esposa, hermano. Y se la lleva y ya. Y ahí se instala, eso dice la Biblia, entonces se le dará el reino eterno a los santos y nunca más le será quitado. Y por eso dice aquí que es un reino inmóvil, pero la versión que encontré es la Serafín Aucejo, dice Hebreos 12:28, en vez de decir un reino inmóvil, dice, por lo tanto, al recibir un reino resistente a toda sacudida, mantengamos esta gracia y usando de ella demos a Dios el culto que le agrada con un religioso temor. Impresionante, para mí es la palabra resistencia y de esa platicamos el viernes, pero quiero dirigirme a eso que dice a toda sacudida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos están dando un reino que resiste toda sacudida. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo sabe usted que un reloj es contra el agua? Porque atrás dice waterproof.
Por eso, ¿sabe usted eso? No, hermano, si en la China se los venden así, le ponen eso, le ponen el rotulito. Y cuando usted mira la hora, hermano, híjole, un pescado entre el reloj. ¿Cómo sabe usted que unos lentes son contragolpes? ¿Cómo sabe? Se le cayeron, no es que usted los va a tirar, accidentalmente se le cayeron, tanto que me costaron. Y cuando los mira, tranquilo, ay, gracias Señor, gracias Padre. Vale lo que me costaron, Señor, gracias Padre, gracias. Ya se los vuelve a poner. Ahora tengo que hablar de lentes también, hermano. Entonces, ¿cómo sabe usted que un reino es resistente a la sacudida? ¿Ah? Hermano, tienen que venir sacudidas que le hagan a ese reino que nos entregaron, que le pegaron una buena zarandeada. Y entonces ahí se va a ver lo que es perteneciente a ese reino y lo que no es perteneciente a ese reino. ¿Y qué será lo que es perteneciente a ese reino? Los que soportan esas sacudidas son pertenecientes a ese reino. Los que no soportan las sacudidas no son pertenecientes a ese reino, hermano amado. Denle un aplauso al Rey bendito, hombre. Mire pues, el pasaje ese que le estaba hablando de Pablo, ¿verdad? Que era tremendo hombre de Dios. ¿Cómo hizo para quitarse la culebra de la mano? Se puso a reprenderla. Le echó algún líquido. Llegó al fuego y ¿qué hizo? La sacudió. Entonces la serpiente no aguanta las sacudidas. Entonces, si hay alguien que no aguanta las sacudidas, por favor, complete la frase. Tiene genética de serpiente. Y por eso vienen pruebas. Hermano, uno de los versículos que le leía el viernes y que no lo tengo en esta presentación de estos pensamientos, era el que decía también en Hebreos que corriéramos con paciencia la carrera, despojándonos de todo peso del pecado, y decía esa versión, porque la vida es una carrera de resistencia. Entonces usted viene al evangelio, por favor, tiene que entender que va a recibir bombazos. Es más, el Señor Jesucristo dijo que cuando nos felicitaran por la forma como llevamos el evangelio, las gentes de afuera analizaran nuestro evangelio, porque seguramente no era ese. Ya cuando alguien le dice a usted sí es buen evangélico, no como esos legalistas, que bueno, que mire, hasta con estilo el limón y la sal después del tequila se lo echa, no como esos que ni siquiera agua toman. Entonces, pero metiéndonos un poco más y viendo el reloj, que tengo 15 minutos, hermano, por favor, los tengo que aprovechar, pero qué rico es estar acá. Lucas 22:31, versión latinoamericana. Simón, Simón, mira que Satanás, que si no lo reprenda, ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Me recuerdo que en una predicación que estaba dando mi pastor hace mucho tiempo, y él leyó este versículo,
él lo completó diciendo que Pedro le había contestado al Señor, pero por supuesto que tú no le diste permiso, ¿verdad? Y lo que dice a continuación el Señor es: mas yo he rogado por ti. No rogué por todos, solo por ti, para que tu fe no falte. Y cuando tú hayas vuelto, ahí juntas a tus hermanos. Cuando te has convertido, dice el original, cuando hayas regresado. Es decir, que la sacudida sí lo voló por allá, pero estaba bien pegado, hermano, con un lecanche. Más tardó en irse que el Señor en regresarlo, porque él dijo que se iba a trabajar en su empresa que tenía antes, que se llamaba Pepesca S.A. ¿Y qué hizo? Se fue a pescar, pescó algo. Hermano, estaba tan, perdón, apóstol Pedro, pido perdón. Como dicen que tienen las llaves, no me vas a entrar en nada. Estaba tan mal el apóstol Pedro que ni siquiera un catarro pescó. Estaba inútil para lo que antes era útil. Mire, pues se lo voy a poner de otra manera. Yo trabajé no sé cuántos años como vendedor. Toda mi vida trabajé como vendedor. Estudié para otra cosa, pero siempre trabajé como vendedor. Me gustaba, ¿verdad? Hablar con la gente y decir: no, mire, esto es bueno. Y trataba de ser veraz, sobre todo cuando llegué a Cristo, ¿eh? Y me iba bien, fíjese. Vendía bonito. Supóngase que ahora dijera yo: no, ya no quiero ser apóstol, voy a ser vendedor. Ay, Dios, hermano, estoy arruinado para vender, hermano. No puedo. Creo que termino regalando las cosas. Va, tenga pues, lléveselo. Usted fue inutilizado para lo malo. Usted está echado a perder para lo malo. Usted tiene que tener un reinicio, pues solamente para lo bueno. Denle un aplauso al Rey bendito. Pero entonces volvamos acá. Usted me ayudaría a predicar. Hermano, hágame la campaña de ayudarme, porque tengo ratos de no pedirle favores, hombre. Usted le podría decir al hermano que tiene a la par: hermano, fíjese que Satanás lo pidió a usted para zarandearlo. Mire cómo es la vida, ¿ah? Porque si yo le hubiera dicho a usted: hágame favor de decirle al hermano que tiene a la par, dile al justo que le irá bien. Ah, hermano, todavía lo tendría, usted así agarra. Pero decirle esto está cardíaco. ¿Sabe por qué? Porque sobre todo porque él está diciendo lo mismo a usted. Es más o menos como aquel pastor que dijo: hermanos, quiero hacer un ejercicio. Saque su billetera. Le costó un poco que los muchachos sacaran la billetera, pero lo logró. Ahora que tiene su billetera, désela al que tiene a la par. Eso costó un poco más, pero lo logró. Cuando ya el otro tenía la billetera del otro, dijo: ahora vamos a recoger una ofrenda. Eso ya no le costó. Oiga, vamos a ofrendar con la billetera del otro, ¿va? Bueno, pero volvamos al punto. Le tengo una buena noticia y una mala. La mala es que Satanás nos pidió para ser zarandeados, ¿verdad? La buena es que Él está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte.
Entonces lo que no tiene ADN de sostenerse en la medio de la zaranda se va a ir. El viento se la lleva. Sí, esa era la zaranda. Agarraban el trigo que tenía peso y lo tiraban. Y lo espurio, lo que no tenía peso, ¿cómo se le llama eso? Tiene tamo, gracias. El tamo que acompañaba generalmente se iba con el viento, pero no tiene peso. Pero usted sí tiene peso físico y peso de gloria. Aunque, hermano, qué cardíaco, que en esta cuestión que me di, en los primeros días, que yo digo que la primera semana o 10 días quizá, 10 libras perdí. Pero no le aconsejo esa dieta. Cuando ya me fue pasando la pena y la tristeza, recuperé unas cuantas, ¿ah? Pero al principio, ¿sabe qué era lo que quería? Mire, hermano, yo dije, ¿no será que Darwin tenía razón? Decía yo. Porque al principio, solo un vaso de agua y un banano comía, fíjese. Darwin fue el que dijo eso, de que el hombre venía al mono, o me confundí. Yo parezco mono, un banano al día. Y lo peor es que ya empezaba a hacer así. No, eso no. No, tampoco. Pero usted tiene peso de gloria. Dele un aplauso al Rey bendito, hermano. Entonces, no quiero que nadie se me vaya a ir asustado. Tengo que explicarle en los 8 minutos que me faltan, por la gracia de Dios, ya que el reloj se paró. No es cierto. Tengo que explicarle cómo va a ser el enemigo para sacudir. Y entonces, Apocalipsis, esta es la versión Pratt, Biblia Moderna Pratt. Apocalipsis 6:13 dice: las estrellas del cielo cayeron a la tierra, de la manera que una higuera echa sus higos no maduros aún. Es decir, no están maduros, no es tiempo que se caigan, pero la higuera puede botar sus higos que no están maduros cuando es sacudida de un gran viento. Entonces, Satanás ha pedido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para sacudirlo, para botarlo, para zarandearlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a zarandear? Con un gran viento. Y ahí le va, hermano. ¿Qué significa viento? Viento en la Biblia, por lo menos en la sombra, en la figura, tiene 2 acepciones, por lo menos. Una es doctrina y la otra es espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque Efesios capítulo 4, verso 14 dice: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, si Satanás ha pedido permiso para zarandear a la iglesia, lo va a hacer por medio de vientos. Y uno de los vientos que va a utilizar es el viento de doctrina. Y la persona que no tenga peso en sí, la persona que no tenga raíz, va a ser zarandeada y va a ser botada. Si usted analiza el contexto de Efesios capítulo 4, desde el verso 11 dice en adelante, habla de la historia de la formación de la iglesia y de su cuerpo colegiado ministerial, que dice: y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos permanezcamos en la unidad de la fe, que vayamos a la unidad de la fe y lleguemos a la estatura de varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo, etc. Y cuando empieza el verso 14 dice: para que
En otras palabras, para que ya no nos lleve cualquier viento de doctrina. Eso quiere decir que si la iglesia no tiene los 5 ministerios, Satanás les está metiendo una sacudida y se están desprendiendo. Lo que en parte decía en el primer servicio hermano Vinicio, cuando hablaba de que ahora incluso hay una página para cristianos gays, dirigida por un apóstol gay, agarrando versículos de la Biblia. Entonces está sacudiendo a la iglesia entera, y muchos que se sienten identificados dicen: no, entonces no, hay que ser más tranquilos, hombre, no hay que ser tan radicales como estos fundamentalistas. Pero nosotros lo que tenemos que ver es lo que dice la Biblia, no solo el texto, sino que el contexto, y más que el contexto, lo que el Espíritu de Dios, que es el verdadero representante de Jesucristo en la tierra, tiene que decir y enseñar. No lo que cualquier hombre o los hombres. Porque ahora resulta, y él también hablaba, así que a él que le echen la culpa del representante de lo conocido como cristiandad a nivel mundial, que se lanza una campaña para hacer estadísticas en todo el mundo y preguntar qué es lo que no les gusta a los cristianos de la iglesia, y todos empiezan a decir: no, eso de que no se puede divorciar a la gente, eso hay que quitarlo, eso de tal cosa. O sea que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso está medio regular en los gobiernos del mundo que dicen ser democráticos. Que ese es otro gran lío, hermano, pero ahí sí me meto en el callejón. Pero no importa, si en el callejón he estado todos estos meses. Le voy a hacer una verdad. Faltan 3 minutos, pero espéreme. Le voy a hacer una verdad. Los gobiernos del mundo, le quiero hacer esa pregunta: ¿son buenos, malos o regulares? A ver. Mencióneme un país democrático de América. Costa Rica. Nosotros tenemos el mismo sistema, ¿o no? ¿Será bueno el sistema? ¿Y por qué no nos funciona a nosotros? ¿O sí nos está funcionando? Ahí está. ¿Sabe cuál es el mejor sistema de gobierno que dice la Biblia? No, mejor sigo acá. Se lo digo. El mejor sistema que dice la Biblia de gobierno es el sistema monárquico. Y no es lo que estamos anunciando cuando decimos que el reino se aproxima, pues. ¿Qué es lo que tiene un reino? Tiene Congreso. Dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Habrá un justo que reine, que gobierne sobre los hombres, uno, y su reinado, otra vez reinado, será como el resplandor de una mañana sin nubes. El mejor gobierno va a ser el gobierno que lo va a manejar uno solo, y ese Cristo. Entonces no depende de los sistemas, sino del corazón maquiavélico, malvado y muchas veces satánico de los hombres, que no importa cuál sea el sistema que tengan, lo utilizan para su propio beneficio y no para beneficio de los demás. Entonces no depende de los sistemas, depende del corazón del hombre. Pero no me voy a meter en líos. Pero ya me metí. O sea, diría aquel periodista que como me cae de mal, perdón, de bien, Ramos creo que se llama, ¿no?
uno que se siente Dios. O sea que usted cree que la democracia es mala. Sí, le diría yo. Se empezaría a rasgar las vestiduras. ¿Y cuál es? ¿La tiranía es buena? No, le diría yo. Entonces, ¿qué cree usted? Yo creo en Cristo, le diría yo. Bueno, dejemos de molestar a los demás porque ya... Viento de doctrina. Cuando los vientos de doctrina empiecen a soplar, eso va a hacer que muchos que no tienen la genética adecuada se desprendan del olivo en el cual fueron injertados. Pero nosotros no somos eso. Entonces, rápidamente, porque ahora sí ya se me fue el tiempo, Padre Santo. ¿Cuánto me regalan un minuto? Biblia antigua. Que sube el tecladista antes de que me lo suban. Pero no vas a empezar a tocar hasta que yo te diga. Pero ya vieron, ya estoy en autos de que me toca. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Entonces, en la iglesia, porque es que, perdone, pero esto es en la iglesia. ¿Quién puede apostatar si no es cristiano? ¿Quién puede devolver algo que nunca ha tenido? Si yo le digo a usted, devuelva el $1,000,000 que tiene, ¿usted qué diría? Usted diría, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué no lo puede devolver? No lo tiene. Apostatar es devolver la fe. Entonces, ¿quién puede apostatar? El que un tiempo tuvo fe. Entonces aquí dice, en los últimos días, algunos devolverán la fe. Algunos que tenían la fe, algunos que eran cristianos, devolverán la fe. Y se van a ir detrás de espíritus de error, es decir, van a seguir siendo religiosos. Van a seguir hablando de Biblia, pero sus doctrinas van a ser doctrinas de demonios. ¿Por qué razón? Porque el viento con el cual Satanás pidió para zarandear a la iglesia, los afectó y tiene doctrinas entonces ya específicamente de demonios. Me voy a ir rápido por causa del tiempo, y además que me toca otra prédica todavía, así que, pero eso será después. Mire cuál podría ser esa doctrina. Biblia antigua, Colosenses 2:22, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, una de las doctrinas que son vientos de doctrina que están azotando a la iglesia es el humanismo. Mire pues, vamos a hacer una cosa para quitarle los nervios. Pero me sé unos versos. Oiga bien lo que le voy a decir. Pero aparte de versos, nosotros oímos mucho la palabra humanismo, ¿sí o no? Si usted pudiera describir el concepto de esta palabra, humanismo, en su propio lenguaje, con palabras muy sencillas, sin buscar en Google que lo sabe todo, ¿qué diría usted que es humanismo? ¿Perdón? Lo que le conviene al hombre. Está bien. ¿Alguien más quiere añadir lo que le conviene al hombre? Dice el hermano. ¿Alguien más quiere? Disculpen, pero fíjense que como no miro bien, no lo oigo bien tampoco. ¿Qué dijo?
Ah, perdón, hermana. Leyes que... Amén. ¿Ok? Al final de cuentas, humanismo es lo que están diciendo mis hermanos. Si me permiten añadir algo más, el centro en el humanismo, ¿quién es? El humano. ¿Y será malo que el centro sea el humano? Mire, ¿será malo que se busque el bienestar humano? Porque no hay que creer que el humanismo va a venir así, tan obvio, la doctrina anticristiana. Porque ¿qué de malo tiene que yo le desee a usted que le vaya bien? ¿Qué de malo tiene que sean instituciones para beneficio del mismo humano? No tiene nada de malo. Al contrario, tiene algo de bueno. El problema es cuando el centro es el hombre y todo es para el hombre, por el hombre, todo, y el centro deja de ser Cristo. Se lo voy a poner de otra forma, pues. Ay, Dios mío, ya, ahorita voy vos, tranquilo, pero vos dale, tranquilo. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? ¿Cuánto les gustaría que cuando sus hijos tuvieran 18 años usted fuera millonario? Usted tuviera un capital de unos 10 millones de dólares. ¿Y qué haría con sus hijos? ¿Qué haría con sus hijos? Le daría herencia. Sí, es cierto, le daría herencia. Si la Biblia dice que el hombre bueno deja herencia hasta para los nietos. Entonces usted le daría herencia. ¿Cuánto le daría? 50,000 a uno, 25,000 a otro y al otro 5 millones de dólares. ¿Así lo haría? ¿Y cómo lo haría? Partes iguales. Me gusta su letra. Ok, ¿cuántos creen que Dios es más que multibillonario? ¿Y cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Y por qué al que está a la par suya le dieron más que a usted? O menos. Eso es lo que creemos, pero la realidad es que nos dieron lo mismo. Lo único que se manifiesta de diferente forma. Porque nosotros todos lo llevamos a lo físico, económico, material. Pero Dios no es así. A todos aquí nos heredaron la vida eterna. Parejo. O alguno tiene más vida eterna que otro. Entonces nos dieron parejo. Entonces el humanismo distorsiona esa realidad y pone solo lo material y lo físico. Claro, amén. Pero al final de cuentas, la diferencia entre humanismo y cristianismo es que el cristianismo, el centro es Cristo. Finalizo. Vamos a cantarle al Señor. Y le vamos a cantar un himno que le guste a quién. ¿A él o a usted? Porque yo lo que veo, con todo respeto, pues, es que incluso en programas cristianos, copiando a la manera del mundo, hay 3 canciones de las más populares. La que reciba más llamadas en los primeros 3 minutos, esa la pondremos. En primer lugar está la canción Pipiripau. El segundo, no digo nombres, hermano, porque entonces empieza a llamar: hermanito, ¿será posible que me pueda complacer con la canción Me has robado el corazón? ¿A quién se está complaciendo? Y no sería, eso es humanismo. Y no sería mejor que dijéramos: Señor, ¿qué es lo que a ti te gusta?
quiero cantarte lo que a ti te gusta. Y cantando aquellos himnos al Señor, Pablo y Silas, los presos los oían. Ellos no le estaban cantando a los presos. Si yo fuera siervo de los hombres, dijo el apóstol Pablo, dejo de ser siervo de Dios. ¿Qué mensaje quiere que le predique hoy, hermano? Algo así bien chilero, para que usted salga aquí bien tayuyón. Mejor le digo lo que estoy oyendo, viviendo, viendo en la Biblia, y que considero que es lo que Dios quiere que se lo ministre. Ese es cristianismo, el otro es humanismo. Vamos a ser sacudidos. Mejor dicho, ya está la iglesia siendo sacudida. Ahí sí estoy agarrado puro trapecista, hermano. Y cuando me bauticé a Cristo me amarré al altar, y cada vez que tomo Santa Cena me amarro al altar y no me quiero soltar, Señor. No me quiero soltar, no. Quiero ser tuyo nada más. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, sabemos que vienen momentos gloriosos para tu iglesia. Sabemos también que serán precedidos por momentos de tribulación, de angustia, de batalla, de prueba, de zaranda. Pero sabemos que los que nos hemos enamorado de ti habremos de pasar hacia el otro lado, basándonos, confiando en tu palabra, en tu orden. Así que hoy, Señor, te pedimos que nuestra fe no falte, que podamos estar tomados, injertados, hechos uno con el olivo, con la raíz y con la rica savia. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, por amor a tu santo nombre. Morimos a lo que tengamos que morir y vivimos para ti. Quiero hacer una oración específica por aquellos que en algún momento han estado siendo atacados de tal manera que se han sentido deprimidos, para que vengan aquí al frente mientras cantamos. Yo le doy espacio para que ustedes se acerquen y cantamos el himno que están ministrando. En el nombre de Jesús. Nada te podrá apartar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuán grande es, cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande. Cuán grande es. Sí, Señor. Mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recibe la fuerza que viene de Dios. Mi corazón que seas injertado. Aprovecha la unción que ha descendido en este lugar. Aprovecha la gracia y la misericordia de Dios para tu vida. Sí, para ti fue enviada esta palabra, porque el Señor conoce más que nadie el dolor, el sufrimiento por el cual has estado pasando. Y ese es el momento para que te puedas tomar, agarrar firmemente de la promesa del Señor, de la palabra viviente. Porque tú perteneces a este reino inconmovible. Tú tienes la
genética del reino de Dios. Y el Espíritu de Dios te ha hecho resistente. Aún en medio de la zaranda, aún en medio de la sacudida que has estado viviendo en tu vida. Quizás a través de la enfermedad, quizás a través de los problemas económicos. Pero dice la Escritura también que no para siempre será trillado el trigo. No para siempre será sacudido. No para siempre será zarandeado. Hay promesa de parte de Dios que no faltará la fe en tu corazón y que tú mismo te convertirás en fortaleza para otros. Tú mismo consolarás a otros porque tú mismo fuiste antes consolado. Tú que ahora estás atravesando esa prueba difícil, el Señor te está convirtiendo en un restaurador, en una restauradora. Pero también es necesario que puedas vivir en carne propia la restauración, el consuelo, la fuerza de Dios. Recibe fortaleza de Dios. Recibe fuerzas para que cuando salgas de este lugar salgas fortalecido, para que cuando salgas de este lugar salgas reanimado, porque el Espíritu de Dios hoy está reanimando tu espíritu, está fortaleciendo tu corazón. Oh sí, Señor. Así, Señor, como se lo dijiste a Pedro, dile a tu pueblo, Señor, que está pasando por la zaranda, que tú has estado intercediendo ante el Padre por nosotros, para que no nos falte la fe, Señor, para que seamos aprobados, para que, Señor bendito de la gloria, salgamos de esta prueba, Señor bendito, aprobados y no desaprobados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dale a tu pueblo, Señor, esos elementos indispensables para poder atravesar el desierto, Señor. Que no falte la fe, que no falte la esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Que no falte la fuerza, Señor, que así como Moisés, dice tu palabra, se mantuvo en medio del desierto como viendo al invisible. Tu pueblo en medio del desierto pueda verte como aquellos 3 hebreos que metidos en medio del horno calentado 7 veces pudieron ver al 4º varón en medio de ellos. Que así como David tu siervo dijo, Señor, que en medio del valle de sombra y de muerte pudo ser fortalecido y alentado porque pudo tocar el cayado y la vara del pastor. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece aquellos que se han debilitado, Señor, aquellos que están desfalleciendo, aquellos que están languideciendo, Señor, hoy reciban nuevas fuerzas para terminar con gozo esta carrera, Señor, para resistir en este día malo, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece las rodillas endebles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos un momento, pueblo del Señor, y deja que el Espíritu de Dios obre, trayendo fuerzas. Y crea esto, que mientras tú levantas tus manos, así como nos enseña la palabra del Señor, que mientras Moisés levantaba sus manos, Josué obtenía la victoria en medio del valle. Mientras tú levantas tus manos, el Señor estará dándote victoria. Y aún ahora que tienes levantadas tus manos, así como fue necesario que alguien más sostuviera las manos de Moisés, así el Señor sostiene tus manos
levantadas para darte la victoria. Te vas con victoria en el nombre poderoso de Jesús de este lugar. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Cuán grande es Mientras continuamos en medio de esta administración, en este sentir, yo voy a llamar a algunos hermanos, a la familia Ramos Pineda. Nos están solicitando cobertura y también vamos a orar por la presentación de algunos bebés. Y voy a pedir a los padres que, bueno, no sé cómo van a hacer para movilizarse para acá, para que traigan a Miguel, a Milcar, Itzep, a Meilin, Saraí, Cotom, a Eric, Daniel, a Yasmín, Daniela Herrera, a Gilberto David Ramírez y a Mía Yasmín Guzmán. Vamos a bendecirlos juntamente con los hermanos pastores, ancianos y diáconos. Estamos acá presentes. Familia Ramos Pineda, por favor, ellos están pidiendo cobertura. Y también algunos hermanos que están de aniversario de bodas. A Jesús Ovalle y hermana Ana de Ovalle, 15 años de matrimonio. Por favor, se acercan acá adelante también. Marvin Higueros y Evelyn Brera de Higueros, 19 años de casados, gloria a Dios. Y también los hermanos que están cumpliendo años: Kimberly Celeste Choc, Nancy Valdés, Cristian Higueros y Omar Camó. Por favor, todos los hermanos que hemos mencionado se acercan. Solo si quisiera, para poder identificar por qué vamos a orar, que la familia que nos está pidiendo cobertura nos pueda señalar que para eso están pasando, para que oremos específicamente por cobertura, que es la familia Ramos Pineda. No sé si los hermanos Ramos Pineda ya están por acá adelante. Si me hacen una señal, por favor. Por acá vienen. Pasen adelante, hermanos. Yo le voy a pedir, hermano, que todavía no nos movilicemos, que usted me ayude juntamente con mis hermanos a bendecir a los hermanos que están acá adelante y que se han esperado todo el servicio para recibir esta administración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a las familias que hoy se acercan delante de ti, a la familia